Luis, ¿cómo estás? Buenas noches desde Argentina. Buenas noches también por acá, ya aquí casi anocheciendo ya también, querido Agustín. Muchas gracias una vez más por no olvidarte de Cuba. Qué gusto tenerte acá en el canal. Para quienes no conocen a Luis, les voy a dar una brevísima reseña, que la tengo por acá mismo. Luis es periodista, escritor y director de televisión, cine y radio. Luis creció en Cuba, vivió en Venezuela, Colombia y se exilió en los Estados Unidos, donde está desde este momento en vivo con nosotros. Luis es columnista para medios de América Latina, Estados Unidos y España. Sus análisis sobre Cuba aparecen en La Gaceta de la Iberósfera y el Diario de las Américas. Bueno, su Twitter y su YouTube lo pueden encontrar con su nombre, tal como lo están viendo en pantalla, Luis Leonel León. Bueno, Luis, ¿cómo estás viviendo todo esto que está pasando en tu país? Bueno, como te imaginarás, tú que siempre has estado al tanto de todas las atrocidades que ha hecho la dictadura cubana, a veces más sangrientas, a veces más solapadas, es algo realmente doloroso porque lo que más está existiendo es una gran cadena de represión a todo nivel. El día 11 de julio, el pasado domingo, tomaron por sorpresa a la dictadura cubana. Un grupo de personas se dirigió hacia una dependencia del Estado, hacia donde está en la gobernación del lugar, el Partido Comunista, etcétera. Como todo el mundo sabrá, si no lo saben, se lo decimos, es un Estado totalitario. Allí no hay elecciones, allí sencillamente se impone lo que el dictador y el grupo que está a su alrededor quieran. Entonces se dirigieron allí a protestar, a pedir libertad, a que se acabara ya el comunismo, a que no estaban ya teniendo miedo, que eran ya más de 60 años de miedo y represión. Eso gracias a que bastante gente ya accede de manera indistinta, de manera limitada, no constantemente con internet en el teléfono como todos nosotros, sino de manera esporádica, pero ya hay bastante personas que tienen internet. Bueno, se fue regando y una protesta inspiró a la otra. En total fueron más de 20 protestas multitudinarias, como las imágenes, me imagino que las viste, mi querido Agustín. Sí, claro. Y después, a las pocas horas, un poco ellos con la mente desordenada, estaban un poco la dictadura cogida fuera de lugar, ¿no? Cortaron el internet. No lo cortaron totalmente, fueron cortando donde iban sucediendo estas protestas porque no pensaron, y esa es mi lectura y creo que se puede entender, que las protestas iban a ser tan masivas y se iban a estar diseminando una e inspirando a la otra. Llegó el momento en que sí cortaron casi totalmente el internet en la isla. La gente buscó alternativas y todos salieron a las calles. Hubo cientos de golpeados, que se sepan. Yo creo que son decenas de cientos de golpeados. Hay decenas de cientos de arrestados. Están diciendo una cifra de 180 y tantas, 200 tantas, otros, pero eso no puede ser sencillamente comprobado, no puede haber una cifra porque no hay ningún medio de comunicación libre que pueda decirle a la gente quién está. Y además, las familias de los desaparecidos, las familias de la gente que está arrestada, de los golpeados y de los asesinados, no tienen cómo comunicarse con las demás personas para poder ofrecer la verdad. Es decir, que hay un caos y un nivel de represión. Están paseando cañones por la ciudad, están volando aviones militares, están cogiendo a los muchachos, agarrando a los muchachos en su casa, jovencitos en edad militar, porque ya a partir de los 16 ya entras en eso, y los obligan, se los llevan, las madres gritando, y se los llevan para unidades militares, para vestirlos de militar y enviarlos a que golpeen a los civiles que están protestando, sencillamente pidiendo libertad. Fíjate, todo se cayó acá la luz. Déjame. Tranquilo, tranquilo, No, acomodala. No hay ningún problema. A ver, toda esta información es imprescindible para toda la gente que quiere saber qué está pasando en Cuba, porque en general los medios de comunicación no siempre comunican, ¿sí? Es decir, todos sabemos que los medios de comunicación tienen una grandísima complicidad con las izquierdas y que esto precisamente porque está pasando bajo la bota de una tiranía izquierdista como la que rige a Cuba desde hace 62 años, por ese motivo hay muchas cosas que la gente no se va a enterar y por eso yo quería que un periodista cubano especializado además en temas cubanos como es Luis, nos comentara. Te dejo la palabra para que sigas relatando, Luis, y después yo haré alguna intervención más.
Totalmente como lo dices. Esa es la descripción verdadera que se puede hacer de lo que es Cuba. Allí, bueno, además de todo lo que te conté, están golpeando a la gente, los acorralan en lugares. Después te mandaré varios videos. Son miles, pero te mandaré al menos una docena de ellos para que después los estés compartiendo. Bien, Los acorralan en las esquinas, le caen a golpes, 10, 20 a uno solo. A un muchacho el otro día lo mataron y le sacaron los dientes y los ojos de los golpes. A otro señor le cayeron a tiros delante de su mujer con sus hijos cargados, ya diciendo, están mis hijos. Entraron y le dieron un disparo. Yo te mandé el tweet y tú lo retuiteaste amablemente para que la gente supiera. Todas esas atrocidades están ocurriendo. Es decir que, bueno, Fidel Castro, el difunto, por suerte, dictador, su hermano y toda esa manga de gente que son realmente unos sátrapas y unos asesinos, se llenaban la boca de decir que en Argentina había miles de desaparecidos. Sí. ¿Y los desaparecidos cubanos dónde están? Los miles que se han ahogado. Cuba es el país que más desaparecidos tiene. Porque hay Mira, más de yo 25.000 muertos en el mar. Quiero dar un dato concreto sobre lo que está diciendo Luis, que es importantísimo. Al día de ayer, los desaparecidos cubanos de los últimos días nada más se contaban en 162. Hoy probablemente ese número sea mucho mayor. Yo estoy dando un dato que ya tiene 24 horas. Hace 24 horas trascendió que se contabilizaban por lo menos 162 personas desaparecidas a causa de las protestas. Llamativamente, Argentina, que es la meca de los militantes supuestamente por los derechos humanos y con todas esas lacras a la cabeza como Eve de Bonafini, como Estela de Carlotto, las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, no dijeron absolutamente nada. ¿Saben por qué no dijeron absolutamente nada? Porque para empezar, siempre han rechazado juntarse, por ejemplo, con las damas de blanco. Para quienes no conozcan quiénes son las damas de blanco, porque, insisto, todo el mundo sabe quiénes son las madres de Plaza de Mayo, pero nadie sabe, por ejemplo, quiénes son las damas de blanco. Las damas de blanco son las mujeres de los presos políticos y víctimas de la tiranía castrista en Cuba, ¿sí? Nunca las madres de Plaza de Mayo, nunca las abuelas de Plaza de Mayo se han juntado a ni siquiera han expresado solidaridad por las damas de blanco cubanas, porque siempre han sido invitadas por Fidel y Raúl Castro a visitar la isla en comitivas oficiales de la tiranía. Entonces, empecemos a despejar esta basura que nos han metido en la cabeza, según la cual la izquierda defiende los derechos humanos y Eve de Bonafini, las madres de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, las abuelas de Plaza de Mayo serían las grandes representantes de los derechos humanos, porque ahora están en complicidad con el régimen violador de los derechos humanos, que es el régimen que impera desde hace 62 años en la isla. Y nadie está diciendo sobre los desaparecidos que hay en este momento. Pero estos son un puñado de desaparecidos si los comparamos con los desaparecidos de estos 62 años. Yo no sé cuánto contabilizarán, Luis. Yo no sé si hay alguna cifra que a la gente se le puede dar o qué cálculos se pueden hacer al respecto. El problema es que la dictadura cubana ha sido un régimen totalitario durante más de 60 años. No hay ningún medio de comunicación masivo en lo absoluto en estos 60 años que sea libre. Claro. ¿Cómo han podido contabilizar eso? Ahora, sí está contabilizado que hay más de 25.000 cubanos que han desaparecido en el mar tratando de escapar de Cuba en busca de libertad. Es decir, no sé cuántos desaparecidos, no recuerdo ahora, le achacaba a la izquierda a Argentina, pero aquí estamos hablando de que son miles y miles y miles más de desaparecidos. Bueno, el caso argentino, según datos oficiales, los últimos datos oficiales, lo que se le adjudica al último gobierno cívico-militar, o sea, del 76, desde marzo del 76 a diciembre del 83, la cantidad está en alrededor de 6.400 casos. En el caso cubano, por lo que me estás diciendo, son varias cifras más, ¿no? Eso es solamente lo que se sabe, Agustín. Solamente lo que sabemos. Ayer decían que 167, hoy alguien está diciendo que 187 en menos de una semana.
Hay otra persona que está diciendo que ya iban por 220, pero esto es solamente lo que no pueden ocultar. Es decir, que dónde están los decenas y decenas de personas que han sido masacrados durante todos estos días. Las cárceles que no dan más. ¿Dónde están toda esa gente que están buscando? Bien, aparte hay otro asunto de Cuba, que es la militarización de la sociedad, que vos comentabas recién. Es decir, un régimen, para poderse sostener de esa forma, sin el real apoyo del pueblo, porque el pueblo no lo apoya en elecciones libres, ¿sí? Lo que a un gobierno le da legitimidad es precisamente que cada cierta cantidad de años el pueblo exprese su confianza en ese gobierno. Bueno, hace 62 años que en Cuba dicen que hay elecciones, pero hay un solo partido. Por lo tanto, es como que un partido de fútbol sea entre un equipo y nadie. Bueno, evidentemente va a ganar el partido de fútbol, el equipo que esté pateando contra un arco que no tenga ni siquiera un portero. Pero bueno, eso es lo que pasa con la democracia en Cuba, que es que hay un solo partido. Pero a falta de esa legitimidad, ¿qué hacen? Militarizan a la población. Yo tengo entendido que en Cuba tienen, por ejemplo, los comandos revolucionarios civiles, donde empiezan a militarizar a los vecinos, empiezan a generar desconfianza en la sociedad civil, poniendo en contra a la gente, teniendo espías en los barrios que van delatando a la gente que podría tener actitudes contrarrevolucionarias. Entonces, ¿vos creés que Cuba enfrenta un riesgo de, por ejemplo, guerra civil, o esto es solamente una guerra contra el régimen y sus fuerzas armadas? No, esto es una guerra contra el régimen y sus fuerzas armadas. ¿Qué sucede? Que el señor que han puesto ahí para que pareciera un presidente, que se llama Miguel Díaz-Canel, es un líder comunista, un dirigente comunista realmente, desde hace mucho tiempo, un acólito de la familia Castro. Él está ahí y el mismo día que pasaron estos disturbios, estas protestas, él dijo que eran disturbios, quiero decir. Dijo, no, esos son disturbios y están controlados, y fue nada más en 2 o 3 lugares. Después, cuando ya realmente no podía ocultar la magnitud de la protesta cívica pacífica, porque fueron miles y miles en toda la isla, él salió diciendo que iba a mandar a la calle a los revolucionarios para que los revolucionarios defendieran el país. ¿Los revolucionarios quiénes son? Son unos buses grandes que en Cuba le llaman guaguas, que son de la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ministerio de Defensa del país, el Ministerio del Interior, que controla los boinas negras, los boinas rojas, la policía militar, la contrainteligencia, la inteligencia, los comandos especiales, la policía especial, las brigadas antimotines. Esa gente tiene más militares que comida, ¿ok? Entonces mandaron a toda esa gente para la calle, miles de ellos vestidos de civil, y son los supuestos revolucionarios que están defendiendo al pueblo. Entonces esto es una cosa terrible, que es lo que hacen constantemente. Ellos distorsionan la realidad. Por eso hay gente que se pone todavía una camiseta del asesino Ernesto Che Guevara, que por suerte nuestro amigo Nicolás hizo una biografía excelente, pero la gente se decide, parece que no se han comprado el libro, o no sé qué tienen en la cabeza, porque realmente, y en el corazón, porque realmente ese hombre dijo en la ONU, hemos fusilado y seguiremos fusilando. Y la ONU le aplaudió el discurso, no lo sacó por ahí a patadas, que tenía que haberlo sacado, y no dejar entrar nunca más a Cuba. Cuba es parte de la ONU. Entonces así estamos, con toda esta situación que está pasando en Cuba. ¿Por qué las organizaciones internacionales no hacen nada? Porque realmente todo el tiempo han mandado un discurso que Cuba es un lugar donde más o menos la gente pasa un poco de hambre, a veces mucha, a veces poca, donde las cosas suceden más o menos mal, pero bueno, ahí hay una libertad, una democracia de un solo partido, dijo Federica Mogherini, en un acto de realmente crueldad y de desfachatez. Este tema que has puesto sobre la mesa es importantísimo, que es la defección de las organizaciones internacionales. Hay mucha gente que realmente cree en la ONU. Hay gente que se arrodillaría frente a la ONU. Hay gente que celebra más la bandera de la ONU, esa basura de bandera, ¿sí?, que la bandera de sus propias patrias. Lo que ha hecho la ONU en la humanidad ha sido terrible. Es decir, la ONU, que nació después de la Segunda Guerra Mundial con una misión muy concreta, que era mantener la paz en el mundo, ha empezado a absorber las funciones políticas
culturales y económicas de los pueblos libres y los ha sometido a un nuevo tipo de soberanía que es lo que llamamos hoy en día globalismo. Pero hay gente que piensa realmente que la ONU puede hacer algo bueno por Venezuela y Luis ha dado en el clavo con una simple descripción. Cuando el asesino Ernesto Che Guevara, fusilador de inocentes, no solamente en Cuba, sino también en lugares de África y también contra campesinos bolivianos, ¿sí? Cuando afortunadamente lo terminan ultimando en Bolivia al asesino Guevara, afortunadamente los bolivianos terminan poniendo orden en su propia patria y acaban con la vida de ese asesino. Cuando este asesino en la ONU dice, y ustedes pueden buscar el video, porque el video está, digo, para que lo vean y para que no simplemente confíen en lo que nosotros estamos comunicando aquí. El video está para que ustedes lo vean. Guevara dice, sí, hemos fusilado y seguiremos fusilando. ¿Por qué? Porque la revolución comunista no se puede hacer de forma pacífica, porque son marxistas-leninistas, ni siquiera son socialdemócratas. Ellos van a hacer la revolución a costa de cualquier cosa, a costa de la vida de las personas, a costa de la libertad de las personas y a costa del hambre de las personas. Lo están haciendo, bueno, con Venezuela. Han destruido la economía venezolana. Hoy más del 96% de los hermanos venezolanos sufre hambre, vive bajo la línea de pobreza y el 80% vive directamente extrema pobreza, o sea, miseria absoluta. Entonces, confiar en la ONU no es una opción. Y acá, pues claro, la ONU aplaudió al asesino Guevara, como dice Luis. Y recién había una persona que nos preguntaba en los superchats, y gracias a aquellos que colaboran mandando sus superchats para financiar este canal, preguntaba, ¿qué opinás del rol de Bachelet en la ONU? Digo, ha dejado pasar el tiempo, no ha dicho nada. ¿Hubiese dejado pasar el tiempo si en Cuba hubiese, en vez de Castro, estado, digamos, Pinochet o una suerte de Pinochet cubano? ¿Qué opinas de Bachelet? Sí, no, ella ya se expresó y dice que estaba un poco preocupada por lo que estaba pasando en Cuba porque había un uso de la violencia, ¿no? Imagínate tú, había un uso de la violencia. Volvemos a lo que estábamos hablando antes. Allí, mira, caballero, se le ha ido un poco la mano golpeando a esa gente. No tenían que haberle zafado los dientes ni sacado los ojos, con que le hubieran partido un brazo y roto la cabeza, como el padre Castor, que salió en Camagüey, el sacerdote católico Castor Pérez de Besa, salió a la calle a cuidar a sus feligreses, a la gente, y le cayeron con un bate, le partieron la cabeza y lo metieron preso. Y después lo han dejado con una orden. Tú sabes que ahí no hay leyes, sino antileyes, condenado a que no puede ni salir de la ciudad, ni del país, ni de nada. Eso es lo que hacen ellos. Entonces dice Bachelet que ella está un poquito preocupada por eso, imagínate tú. Un poquito preocupada, claro, cumple con la función de decir, bueno, digo algo, estoy un poco preocupada. Están extremándose en la violencia, dice. Están extremando. No. Sean violentos, pero no tanto, que no se note tanto. Sean violentos, pero que no se note. Hay que ser revolucionariamente violento, es lo que ella quiere decir. Tú sabes que otra organización que viene al punto de lo que tú estás diciendo es Black Lives Matter, que tú has hablado de esa organización, una organización realmente, para mí, en mi opinión, racista y terrorista. Sí. Esta gente, bueno, que hace poco incluso hasta los atraparon en una compra de una casa millonaria en Hollywood y todo eso, han dicho que están condenando no lo que está pasando en Cuba, están condenando el embargo. Sí. Salió. Miren, ya mismo lo voy a buscar y lo voy a poner para que ustedes lo puedan ver en internet. Pero efectivamente, bueno, miren, ya mismo se los pongo. Acá en internet acabo de encontrarlo en sus cuentas de Twitter para que ustedes vean lo que Black Lives Matter pone sobre el asunto cubano, donde uno pensaría, bueno, quizás que esta gente se solidarice con el pueblo cubano, hay gente negra en Cuba también, entonces quizás dirán algo del asunto racial, que es a lo que esta gente supuestamente se dedica. Bueno, no. Lo que han puesto, ustedes lo tienen en pantalla, esta es la cuenta oficial de Black Lives Matter, donde se solidariza con el gobierno cubano por el bloqueo yanqui, el supuesto bloqueo que ya lo he mostrado en un video recientemente, que no es un bloqueo, es un embargo. Cuba no está bloqueada por los Estados Unidos. Bastante. Pero acá, bastante. ¿Ya viste? Es bastante ¿Cómo? Que es bastante leve el embargo, Agustín.
Es bastante leve además el embargo, La dice primera acá. industria, la primera industria que tiene Cuba es la industria del exilio. Desde el Sí. exilio, más de 2 millones de cubanos, o más de 3 millones de cubanos en toda la diáspora, son los que mantienen ese país. Porque allí Mm, uno tiene familia, tiene amigos, tiene gente que te pide medicina porque se está muriendo. No ahora, siempre. Esto no ha pasado ahora. Ahora se están dando estas manifestaciones multitudinarias por primera vez porque la gente perdió el miedo. Pero en Cuba la gente siempre ha tenido todo tipo de carencias y el exilio que ellos han promovido, porque ellos han promovido los éxodos masivos, promovieron el éxodo masivo del 80 y promovieron el éxodo masivo del año 94 y ahora si le das la posibilidad te promueven otro éxodo. Porque los exiliados para ellos, el dolor de los exiliados y su responsabilidad con la familia y los amigos que tienen en Cuba matándolos de hambre y de miseria, esos son los que mandan para allá dinero para que la gente pueda sobrevivir. Entonces el negocio de la dictadura es totalmente macabro. Ellos utilizan el dolor para beneficiarse. ¿De qué embargo estamos hablando? Si son millones y millones de dólares anuales y mensuales, llegan millones de dólares mensuales entre ayuda en dinero y en productos para que la gente viva. Entonces es muy irónico que Black Lives Matter, que dice que defiende los derechos y que incluso estaba condenando ¿cómo le llamaron? La brutalidad policial. ujú. ¿Y por qué ahora no condena la brutalidad policial? No de un muerto, sino de miles y miles de muertos Mirá, que han matado el gobierno cubano. acá en pantalla tenemos otro de Black Lives Matter. Mirá, descansa en el poder, en vez rest in peace, rest in power, Fidel Castro. O sea, cuando Fidel Castro murió, Black Lives Matter, en el año 2016, a fines del 2016, hacía esta especie de homenaje a Fidel Castro, ¿no? En vez de rest in peace, rest in power. Y también, digamos, hace algunos años subían este tipo de loas a Fidel Castro, lecciones de Fidel, Black Lives Matter y la transición del comandante, ¿no? O sea, toda una suerte de loas y cantos célebres al comunismo y a la dictadura en Cuba. Lo cual, la verdad, para ser sincero, a mí no me llama la atención, Luis, porque, digamos, desde el día uno, yo he dicho y he tenido la verdad muy claro, y yo sé que vos también lo has tenido muy claro, y cualquier persona con dos dedos de frente lo tiene muy claro, que Black Lives Matter es una filial del izquierdismo cultural globalista. Black Lives Matter no tiene nada que ver realmente con la defensa de los negros. Black Lives Matter es un antro de izquierdistas que están tratando de sacar ventaja política del agitamiento de los resentimientos raciales en los Estados Unidos. Eso es Black Lives Matter. Black Lives Matter no tiene nada que ver con mejorar la calidad de vida de los negros, no tiene nada que ver de una lucha contra el racismo, al contrario, son racistas antiblancos, pero sobre todas las cosas son izquierdistas, ¿sí? Radicales, que llevan la dialéctica de clases a la dialéctica de razas, pero siguen amando el comunismo en todas sus formas. Por eso es que acabamos de ver en pantalla 3 tweets, hay un montón otros, donde esta gente celebra la dictadura cubana y ahora en este caso incluso apoya la represión contra personas, bueno, tanto blancas evidentemente, como también contra personas negras. Entonces, esto de Black Lives Matter, quien se lo crea basta de ser naif. Basta de ser naif, basta de comprarse lo que los medios de comunicación te están metiendo en la cabeza como si no tuvieses ni media neurona. No te podés estar creyendo estas pavadas todo el día. Esta gente son de lo peor del comunismo internacional y las pruebas están a la vista de todos. Y muchas acciones terroristas que han cometido. Porque Claro, en los Estados Unidos. mientras el pueblo cubano marchó por las calles pidiendo libertad, no estaban pidiendo vacunas, que esto es un tema creo que es importante destacar, no estaban pidiendo abajo el embargo, no estaban como algunos intelectuales y activistas procastristas y otros más o menos en el medio con el que he tenido discusión en estos días me han dicho, ¿no? Que también estaban pidiendo vacuna, que si el COVID-19 y en fin, ahorita sacan la malaria, es una cosa loca. Aquí la gente, lo que si tú escuchas a las protestas y ves los videos,
lo que tú escuchas es libertad. No tiene que ver nada con economía, ni con el COVID-19, ni con nada de Sí. eso, ni con el embargo, ni con Estados Unidos. Tiene que ver, libertad tiene que ver con la dictadura cubana. Estaban pidiendo abajo el comunismo, que se vayan los Castro, no los queremos más. Hemos perdido el miedo. Esa frase es demoledora. Hemos perdido el miedo. Hemos Sí. tenido miedo, significa durante 60 años y ahora lo hemos perdido. No nos vamos a callar. Nos están matando. Yo no he escuchado, yo no entiendo en ninguna de esas frases una frase que tenga que ver con un problema puntual de la pandemia o de la pseudopandemia, como quiera llamarse. No tiene que ver nada con el coronavirus, tiene que ver con una dictadura que es atroz, que ha condenado a la gente a la más absoluta miseria, que ha metido el comunismo en Argentina y ha incentivado a tus compatriotas a distorsionarle la cabeza y meterse en guerrillas y en movimientos subversivos, que ha acabado con Venezuela, que hizo lo mismo allí y acabó con un país de los más ricos del continente, que acabó con Bolivia, con Ecuador, con Nicaragua. El que apoye Cuba, no a los cubanos, al régimen de Cuba, esto, obviamente estamos hablando, es un colaborador del crimen internacional. Esa gente son una mafia, una transnacional del crimen organizado, una franquicia del comunismo que significa miseria y asesinato y adoctrinamiento, sobre todo, porque ellos adornan, tú que eres politólogo lo sabrás muy bien, que ellos adornan de ideología, y la ideología perversa la convierte en una especie de nosotros somos los que nos preocupamos en el mundo por los pobres y les vamos a dar, los vamos a ayudar a que sean un poquito menos pobres porque vamos a repartir la miseria. Es una cosa terrible. Lo que dice Luis es sumamente importante, porque cuando ustedes se meten a ver lo que te dicen en la televisión, lo que te dicen en los medios de comunicación, te vienen con el relato de que, bueno, esto es por la pandemia, es porque no llegaron las vacunas, es porque hay muchos infectados. ¿Por qué te comunican esto los medios? Te lo comunican porque no quieren que vos sepas que el problema en Cuba se llama socialismo. El problema en Cuba lo ha traído una familia que esos mismos medios de comunicación que hoy te dicen que son las vacunas y que es la pandemia, ¿sí? Esos mismos medios de comunicación son los que vivieron durante décadas ensalzando la figura de Fidel Castro y de Raúl Castro. Por ese motivo, hoy no pueden salir a decirte, miren, ¿saben qué? Sí, en verdad, mientras nosotros hace muchos años te veníamos diciendo que Cuba era algo fantástico, en Cuba morían de hambre, en Cuba había presos políticos, en Cuba no había libertad, en Cuba la gente era capaz de lanzarse al mar con tal de escapar de la isla y decenas de miles desaparecieron. No te pueden contar todo eso porque te han tenido durante años diciéndote que Cuba era un paraíso de la espectacular educación, de la espectacular salud, de gente que no vive en la pobreza. Y entonces, ¿cómo ahora hay una rebelión en Cuba? Bueno, no, es por la pandemia. Es por la pandemia igual que a todo el mundo le está pegando. Eso es lo que te quieren decir. Como a tu país, sea el país que fuere, también le está pegando a la pandemia, pues la pandemia le está pegando a todos los países, vos tendés a pensar, bueno, les pasa lo mismo que a nosotros. Estamos en la misma situación, solamente que ahí se han levantado y han hecho una protesta. No, no es la pandemia, es el socialismo. Y esto la gente lo tiene que tener sumamente claro. El problema en Cuba se llama tiranía socialista que lleva 62 años teniendo a la gente con miedo, ¿sí? Teniendo a la gente presa en una isla sin poder salir, y ahora la gente se levantó y la consigna de no les tenemos más miedo es la que está llevando adelante esta revuelta. Ahora bien, yo soy de la idea de que, Luis, digamos, en estas situaciones el punto de inflexión pasa por las fuerzas represivas, es decir, por la policía o por las fuerzas armadas. Si se genera una fractura en las fuerzas represivas del régimen, ahí es donde el régimen realmente se pone contra la pared y sus días pasan a estar contados. No sé qué opinas de esto, pero yo quiero hacer un llamado a la gente porque hay muchos cubanos conectados, hay muchísimos cubanos conectados del otro lado. Mi llamado es que si ustedes tienen algún amigo, algún conocido, algún familiar que sea parte de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas de Seguridad de Cuba, pónganse en comunicación con ellos y pídanles, implórenle que baje las armas, que no reprima a sus hermanos, que no reprima al pueblo y que al contrario empiecen
a conspirar dentro de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad para acabar con el régimen tiránico. Cuando esa fractura se genere dentro de las fuerzas represivas del régimen, el régimen va a tener las horas contadas. No sé qué opinás vos, Luis. Totalmente de acuerdo contigo que ese es uno de los elementos claves que va a suceder y que tenemos que nosotros que defender y dar a conocer a la gente, como tú estás diciendo. Ese mensaje se lo han dado varias organizaciones del exilio, lo han dicho varios opositores cubanos. Por favor, no repriman al pueblo. De hecho, hace pocos días yo publiqué en la Gaceta de la Iberosfera un artículo basado en un mensaje que dio hace 3 días un general, el general de división Rafael del Pino. Ese señor en el año 1987 se escapó en una escapada esa espectacular en un avión pequeño, en un Cessna, con la familia y aterrizó en Los Cayos, acá en el sur de la Florida, y se exilió en Miami desde entonces. Él creó hace 5 meses, y mira qué curioso es este dato, creó hace 5 meses un grupo de militares objetores de conciencia, que son, en esencia, quiere decir los que no acatan unas órdenes que van en contra de su conciencia, del militar que sabe que no está para hacerle daño al pueblo, sino para defender al pueblo. Aunque haya pertenecido un tiempo a esa dictadura, pero dice, bueno, espérate un momento que ya esto pasa ya de castaño oscuro, ¿no? Esto está esto ya es terrible. Entonces, él hizo este llamado hace 5 meses. Yo vi ese video cuando él lo hizo hace tiempo, analicé la noticia, dije que es interesante. Él dijo que tenía gente que no podía mencionar, que estaba dentro de Cuba y otros altos oficiales dispersos por el mundo. Cuando publicó el video hace 3 días, me acordé de aquel video y fui a buscar. Y el hombre describe lo que está sucediendo en este momento, y él decía que tenía informaciones que si en Cuba había una revuelta, una protesta, unas manifestaciones como esta que iban a ser impulsadas por la crisis, cosa que es cierta, lo que impulsa a estas personas es obviamente la crisis en que están, pero no solamente es una crisis de comida o de vacunas y eso como han hecho creer, como decíamos ahorita, una crisis también de que cuando protestan y cuando piden algo son reprimidos y que ya como no tienen nada y lo único que tenían era el miedo, pues ¿qué les cuesta perderlo? Y se han expresado y han recibido lo que era lógico, teniendo en cuenta que eso es una dictadura, que es la represión. Así va a responder siempre el régimen cubano. Entonces este señor ha hecho este comunicado, después yo te voy a mandar el link, está en la Gaceta de la Iberosfera. Él le pide a los militares que por favor no acaten las órdenes o que dimitan, que no hagan eso, porque eso realmente va a ser muy, muy perjudicial para ellos y para el pueblo de Cuba, porque las únicas personas que pueden impedir que la represión no exista son las fuerzas represivas. El pueblo está desarmado. Es una cosa muy, muy, muy simple. Hay otras personas que están diciendo que ya no están saliendo a protestar. En primer lugar, es falso. Si no estuvieran saliendo a protestar, entonces no existiría nadie preso en las últimas horas. No estarían agarrando a nadie en la calle. Lo agarran, ¿por qué? Porque quieren jugar con ellos en la cárcel. Vamos a echar una partida de ajedrez en la cárcel. Vamos acá, me voy a llevar a este. No. Son gente que se está manifestando y lo están metiendo preso. Y también hay una cacería de brujas buscando a los que protestaron, están mirando en los videos quiénes fueron, están tratando de localizar a estas personas y lo están metiendo presos por protestar. Caramba, pero no que era muy mala lo que pasaba en las dictaduras militares de Argentina. Y ahora esta gente, ¿qué está haciendo? Ahora se le ha caído todo ese telón. Ya no tienen cómo mentirle a las personas. El que quiera creerse el cuento, bueno, va a estar en contubernio con esa mentira. O va a ser muy tonto o va a ser muy cabrón, como decimos los cubanos, porque realmente ahí están las imágenes de la gente ensangrentada, de la gente golpeada, bajándose los buses llenos de gente con palos, están paseando los cañones, están paseando los aviones, están atrapando a la gente, le están quitando a sus hijos, a la familia, y lo están metiendo
en una unidad militar, lo están vistiendo de militares y lo están mandando a golpear a otros. Están los videos donde esto pasa. Esto no es una cuestión que ahora el que no quiera creerlo, porque bueno, al final la gente puede querer lo que quiera, bueno, que se remita a ver los videos, no los videos que pone la revolución, no los videos que pone el Estado cubano, que es un Estado totalitario, los videos que ponen las pocas víctimas, que son miles, pero las pocas víctimas que han podido emitir el mensaje. Hay otros que no lo han podido emitir. Y es terrible lo que está pasando. Yo te digo, gracias a personas como tú, que no ahora, que no de ahora que esto pudiera ser una moda para mucha gente, sino que de mucho tiempo que te conozco, has estado denunciando el totalitarismo cubano. Esto que estás haciendo es muy importante, Agustín. Es muy importante. Bueno, porque esas protestas también te las pueden meter en tu país. Fíjate, por supuesto. el efecto que te decía, cuando estabas hablando ahorita, yo estaba pensando en eso. Después me hiciste otra pregunta y menos mal que ahora me acordé. Porque si en Cuba la gente está protestando, en Chile protestaron por la subida de un precio del metro, en el otro lugar por la pensión, aquí y allá. En Cuba la gente está protestando porque quiere libertad. Ellos lo están disfrazando de que las vacunas y la cuestión sanitaria, todos los grupos subversivos que tienen metidos en Latinoamérica, este comunismo, este castorchavismo, que es una transnacional de la maldad, del crimen organizado y de la mentira. La escuela en Argentina, vamos a buscar en qué ciudad en Argentina, en qué pueblo, en Colombia, en cualquier lugar de Latinoamérica, la gente está un poco inconforme con el trato sanitario que se le está dando en medio de la pandemia. Y te levantan y te organizan una protesta, pero para reventar todo bajo este pretexto. Hay que tener mucho cuidado con esto. Yo se lo estaba diciendo el otro día a un diario ecuatoriano, no me acuerdo el nombre, esa parte me la censuraron. Pero esto hay que tener mucho cuidado con ello, no sé qué crees tú. Mira, yo he estado tomando algunos... Tengo como un retorno desde tu parlante, desde tu bocina. No sé si estás con doble... A ver, hola. Uno. A ver, ahí está mejor. Me estaba escuchando a mí mismo. No, he estado tomando notas de algunas cosas que has dicho, me parecen muy importantes. Hay gente, por ejemplo, que no entiende por qué un ciudadano tendría que tener derecho a estar armado. Bueno, ¿saben por qué? Porque en el momento en el que necesitas las armas para defender tu vida y tu libertad y tu propiedad, te das cuenta que en verdad, como un tonto, le diste el monopolio de las armas al Estado. Y entonces pasa lo que Luis está comentando ahora, que tenés militares que responden a un tirano, que responden a un régimen criminal, que tienen aviones, helicópteros, que tienen armas pesadas, que tienen gente dispuesta a disparar esas armas pesadas porque cobra para disparar esas armas pesadas, y la gente lo único que tiene en las calles es su cuerpo, su voz y algún cartelito para salir a protestar, ¿sí? Entonces, yo soy una persona que está totalmente a favor de la libre portación y tenencia de armas, ¿sí? Porque cuando al pueblo se lo desarma, el pueblo no se puede defender realmente de los tiranos, ¿sí? Bien, ok. Eso por un lado. Si tú quieres saber qué cosa es un pueblo desarmado, si las personas que te quieran contrarrestar y quieran debatir contigo, porque te pueden tener miles de razones progresistas, para ir en contra de lo que tú estás diciendo, que yo lo apoyo absolutamente aquí en los Estados Unidos, tú nada más que tendrías que decir, si tú quieres saber cuál es la suerte de un pueblo desarmado, ahí te presento a Cuba. Hace 60 años que Fidel dijo, ¿armas para qué? Y bueno, ahora, fíjate, se las dio todas a sus militares. Lo hizo muy bien, es decir, cuando vos te dicen, no, nadie va a tener armas, mentira. Armas van a tener los criminales porque las van a tener de forma ilegal y ellos no van a privarse de tener armas ilegales si en efecto lo que hacen son prácticas ilegales, como por ejemplo robarte o matarte, ¿sí? Y además armas legalmente las va a poseer las fuerzas del régimen, con lo cual el único tonto que no va a tener cómo defenderse vas a ser vos. Entonces, esto es absurdo, pero nos han vaciado tanto de contenido la cabeza que la gente realmente piensa que cuando desarman a la población, qué bien, todos vamos a vivir en paz, nuestros gobernantes son tan buenos que nos desarmaron porque ellos sí saben administrar las armas y ellos les van a dar un buen uso a las armas. Bueno, ahí está. O sea, miren Cuba, ¿no?
La gente hoy no tiene más que, no sé, agarrarán alguna piedra de la calle o improvisarán algo, ¿no? Bueno, en fin, Eso están eso, haciendo. Eso claro, están haciendo, eso. Agustín. Es Ahora, eso. acá hay un agravante, que es que además Venezuela tiene obviamente una complicidad carnal con Cuba, y si esto empieza a ponerse más feo para el régimen cubano, yo no descarto que Venezuela mande tropas o mande tropas disfrazadas de civiles Ya están. para ir. ¿Ya están? A ver, contanos eso un poco. Mira, yo viví en Venezuela 3 años, Ujú, a mitad más o menos de cuando las elecciones segundas de Chávez, la que se robó, porque la primera realmente Venezuela votó por él. Él ganó ujú, la primera vez. Como han ganado muchos de ellos con el voto democrático, utilizan las fisuras de la democracia para ganar y después utilizan entonces la democracia para subvertirla y quedarse en el poder para siempre. Yo estuve allí y bueno, me fui de allí para Colombia eh, y me encontré con militares. Me acuerdo que una vez en el Fuerte Tiuna, ujú, la principal unidad militar del país, ahí en Caracas, le pregunto a unos militares si era verdad, que yo sabía que era verdad, pero quería ver su opinión, ¿no? Que estaban mandando a militares cubanos para reprimir. Y él me dijo, por supuesto, por supuesto. Aquí hay venezolanos, y me dijo una palabrota, que están dispuestos a matar a cualquiera y a matar a alguien por un celular. ujú, Nunca me olvidaré de eso. Pero ¿qué sucede? Que para matar a miles de venezolanos hace falta miles de personas que no sean venezolanos para que no tengan ningún tipo de apego con la víctima. Y por eso están ujú. trayendo a militares cubanos para que maten como si fuesen enemigos de una guerra. Este concepto que ellos utilizaron ahí, ellos lo están trayendo de vuelta. Ellos tienen a tropas que tenían cubanas prestando servicio en Venezuela, han regresado a varias, no las han traído a todas, porque allí también ellos son los que gobiernan y los que mandan. Y también han traído venezolanos, porque nos han llegado reportes de personas en las protestas que dicen que hay personas hablando en venezolano, con un acento venezolano. El otro día me preguntaba un amigo periodista, dice, ¿y no será que son cubanos que trajeron de Venezuela y tienen el acento? Dígole, mira, eso pudiera ser en algún caso, pero tú te imaginas que todas las personas que trajeron de Venezuela, que estaban allá, todos perdieron hasta el acento cubano, que es un acento que no se pierde con facilidad. Es una cosa tremenda. Y entonces están también acusando, esto es un dato interesante que te digo, están acusando a que todas esas personas que protestaron, que siguen protestando y que ya por supuesto protestan menos porque no tienen internet, por al final te hablaré de la importancia del internet y de una Ujú, campaña que hay para eso. Pero ujú, están diciendo que toda esta gente son impulsados por la CIA, pagados por la CIA. Óigame, si los miles de personas que han protestado en decenas y decenas de ciudades de Cuba fueron pagados por la CIA. Tenemos que darle gracias a la CIA por ser el mayor empleador de Cuba. Es entonces la agencia que le está dando de comer a las personas, le está dando trabajo que el castrismo le ha quitado. Aplaudamos todos a la CIA y que siga manteniendo entonces a la gente con trabajo allí. Esa falacia no se la puede creer nadie. ¿Tú te imaginas que ujú. todos esos miles de personas son personas que dicen que estaban equivocadas, que eran pagadas por la CIA, que eran gusanos, que eran personas indecentes? Oye, pero entonces todo el país entero es así. Sí. ¿Qué es lo que está haciendo? Ellos nada más se pagan a ellos mismos, ¿no? Nadie, no le pagan a más nadie. Es una cosa terrible. Y el tema del Internet, después al final te digo, Bien. eh, Mientras tanto, entonces hay otro tema. Bueno, a ver, ya están yendo al parecer venezolanos. A mí no me extraña porque, a ver, esto se ha visto, por ejemplo, en las revueltas chilenas, donde en las revueltas chilenas incluso encontraron gente vinculada, perdón, bueno, en Chile, pero además también en Bolivia, cuando fueron las revueltas por el asunto del fraude de Evo Morales, se encontraron efectivos de la FARC. Había un argentino que era miembro de la FARC, que lo encontraron en Bolivia, agitando en esa suerte de convulsión que hubo allí en noviembre del año 2019. Entonces, siempre que alguna revuelta tiene lugar,
la izquierda internacional se va a hacer presente. Cuando fue lo de Chile, los partidos comunistas de Argentina decían a través de sus redes sociales, o sea, de manera pública, estamos mandando gente para apoyar la revuelta chilena. Yo a veces me pregunto, ¿y qué pasa con la derecha? Es decir, la derecha manda, o sea, ¿hay partidos que vayan a apoyar o hay movimientos de derechas que vayan a apoyar, por ejemplo, las revueltas en Cuba? Bueno, la verdad es que no. La verdad es que no, pero la izquierda sí, porque la izquierda es internacionalista. Entonces, esto que dice Luis es muy verosímil, que ya haya gente de Venezuela, del régimen de Maduro, tratando de apoyar violentamente al régimen cubano. Pero lo que sí dicen, o yo he escuchado al menos, es que están volviendo cubanos desde Miami. ¿Tiene esto algo de verdad, Luis, que está volviendo gente de Miami para apoyar las revueltas en Cuba? No, están queriendo que le dejen regresar. En el Ok. año 61 hubo una traición de JFK, de Kennedy, que iba a permitir que exiliados cubanos víctimas de los primeros años del régimen castrista pudieran regresar a su país a defenderlo del castrismo. Se prepararon muchachos de 16, 17 años, fueron 1000 para allá para enfrentarse a 60.000 personas del régimen. Ganaron en muchas batallas. Cuando llegó el momento en que la aviación y los barcos americanos, estamos hablando que unos pocos, pero los pocos que había, tenían que apoyar la segunda fase, bueno, pues no lo hicieron. Y yo me recuerdo que hace ya como 3 años hice una serie sobre eso, de testimonios, y me encuentro con una persona que era el segundo al mando de un barco, porque el primero no podía ser porque eran barcos americanos, entonces él era realmente el jefe, pero tenía que tener, digamos que por estructura, por burocracia, tenía que tener un jefe por encima de él. Cuando ese señor, que fue el que recibió la orden de la Casa Blanca, del Pentágono, no puedes apoyar, este señor me dijo que se le aguaron los ojos viendo cómo masacraban a los cubanos en la costa, porque los aviones se quedaron, no llegaron y los barcos se retrocedieron. Entonces hicieron una Estamos masacre. hablando, perdón, estamos hablando del episodio de Bahía de Bahía de Cochinos, Cochinos, ¿no? de De Bahía de Bahía de Cochinos, Cochinos. sí. Eso Entonces fue el ahora, año 60 y cuánto, 61, 61. 61, Bien. 61, 61. Imagínate tú, hace 60 años, eso fue en abril. Y ahora hay muchos cubanos acá, lo han expresado y están publicando sus fotos y todo, que dice que no quiere que el gobierno de los Estados Unidos los ayude. Solo quiere que le permitan salir con sus barcos, con sus armas, únicamente cubanos, a ir a defender al pueblo de Cuba de lo que está haciendo el régimen cubano. Eso es lo que están diciendo. Pero nadie ha ido ni ha hecho nada. Realmente estas protestas son totalmente legítimas y espontáneas. No están mandadas no por el gobierno de los Estados Unidos, que realmente muy pocas protestas ha hecho allí, ha apoyado. Ha sido protagonizado por el pueblo cubano. Ni siquiera los grupos opositores y disidentes son responsables de esta protesta. Ellos se quedaron hasta sorprendidos. Esto ha sorprendido a los disidentes, al gobierno americano, a la dictadura cubana, a la opinión pública mundial, a todo el mundo, porque surgió de manera espontánea. Aquí no hay nada más que eso. Y ellos, el régimen cubano, ante esto, la única respuesta que puede dar, la esperada respuesta de la represión. No hay otra cosa. Esta es la pura realidad. Y ahí están las miles de imágenes para demostrarlo. El que no nos quiera creer, como tú decías, remítase a las imágenes. Mira, tenemos 5.000 personas conectadas. La verdad es que la gente está muy interesada. Yo mientras te escucho también voy revisando un poco los comentarios, voy poniendo algunos en pantalla. Invito a la gente a que nos ayude a difundir este video, es importantísimo. Estas cosas no las van a escuchar en CNN, en los noticieros de sus respectivos países, no los van a ver en los diarios que frecuentemente supongo que ustedes consultan por internet. Esta es información de primera mano de un cubano especializado además periodísticamente en asuntos de Cuba. Y ahí en el chat
veo algunos imbéciles comunistas, seguramente desde su iPhone o desde su iMac, seguramente desde algún país con buena conexión a internet, capitalista, pero estos imbéciles, que son unos pobres tipos, están ahí, ¿no?, defendiendo al régimen cubano. Miren, ¿saben qué? Esto en verdad se solucionaría tan fácilmente, Luis, porque vos fíjate que Cuba en este momento está viviendo un levantamiento popular por libertad, pidiendo libertad después de 62 años ininterrumpidos de miseria y de falta de libertades individuales bajo una tiranía comunista, bajo una tiranía socialista. Bien, Venezuela, en 22 años, 96% de pobreza, un país que nada en petróleo. Debajo de cada piecito de cada venezolano hay petrodólares llenos de dinero en recursos de materias primas, y sin embargo 96% de pobres, viviendo hace 22 años bajo una tiranía socialista. Y resulta que vienen imbéciles a este chat, socialistas también, a decirnos que eso es fantástico. Entonces, a esos imbéciles del chat, ¿por qué no se van a vivir a Venezuela o a Cuba y nos dejan a nosotros en paz? ¿Por qué no se van a vivir a Venezuela o a Cuba y nos dejan a nosotros en paz? Sería tan fácil sería eso. Es decir, es más, ¿saben qué? Hacemos entre todos, entre la gente bien, porque ustedes son unos imbéciles y son una lacra, pero entre la gente bien, hacemos una colecta, yo me ofrezco a donar dinero para pagarles un avión y para meterles una patada en el culo para que se vayan de nuestros países y vayan a vivir a las tiranías socialistas que tanto les gustan. Y en su lugar, que vengan cubanos a lugares donde podamos vivir en paz, donde podamos vivir con libertad, donde podamos vivir produciendo con propiedad privada, saliendo cuando queremos de nuestro país, ingresando cuando queremos de nuestro país y liberados de la mierda humana que son ustedes. Y perdón que yo diga esto, pero esa gente es gente muy mala. Es gente que está llevando a la miseria a Colombia, quiere llevar a la miseria a Colombia, quiere llevar a la miseria a Chile, quiere llevar a la miseria a Perú, está llevando a la miseria a mi país, Argentina, todo porque son unos resentidos sociales que podrían hacer algo muy simple, irse de estos países a países comunistas y dejarnos a nosotros en paz. Pero lo que ellos quieren es hundir nuestros países. ¿Por qué? Porque odian la existencia, odian al otro, odian la libertad, odian la prosperidad, odian la libertad. Son una basura y esos tipos no son simplemente adversarios políticos, son enemigos. Es decir, a ver, desde mi canal, ustedes saben, yo no tengo pelos en la lengua, yo me dedico a los asuntos políticos y yo creo que hay que empezar a tomar a esas personas como lo que son. Son enemigos. Son tipos que están dispuestos a destruir tu propiedad, destruir tu libertad, destruir tu familia, destruir la cabeza de los chicos, están dispuestos a destruir tu patria, están dispuestos a esclavizarte. Entonces, esos tipos son enemigos. Toda esta lacra que están acá en el chat son algunos trolls que se viven metiendo, son una basurita, no valen nada, son unos pobres tipos. Son unos pobres tipos con seguramente vidas miserables, porque hay que tener una vida miserable para ser una basura de persona de esa magnitud. Entonces, váyanse de los países, váyanse de Colombia, váyanse de Chile, váyanse de Perú, váyanse de Argentina, y tienen Cuba, tienen Venezuela, váyanse a morir de hambre, váyanse a ver cómo sus libertades se las revientan y dejen a las personas en paz. Empecemos a tomar a esa gente como los enemigos que son, ¿sí? Porque si no, todos vamos a terminar como Cuba. Así que, bueno, perdón por el exabrupto, pero había que decirlo. No, muy bien. Muy bien. Había que poner las cosas como son de una buena vez, porque, digamos, para la corrección política ya tienen a CNN, ya tienen a todos, tienen a Univisión, tienen a todos esos canales bien pensantes. Acá vamos a hablar sin pelos en la lengua. Y hablando de Estados Unidos. Muy bien, déjame acotarte algo. Sí, adelante, sí. En lo que estás diciendo. Hoy a propósito de la noticia de Black Lives Matter que estábamos comentando, porque ellos le escriben al gobierno de los Estados Unidos y al Congreso que quiten el bloqueo, que si quitan el bloqueo, que ellos le llaman bloqueo al embargo, pues entonces todo ese problema se va a acabar.
Y entonces Marco Rubio, que es un senador cubano-americano, senador por el estado de la Florida, senador federal y tiene un cargo importante en el Comité de Relaciones Internacionales, le respondió a Black Lives Matter: mi oficina está abierta para ayudar a todos los miembros de Black Lives Matter que quieran emigrar a Cuba. Dijo lo mismo que tú. Él le facilita y le hace el papeleo para que se vayan. Para que se vayan. Que se vayan. Que se vayan. Lo que pasa es que no la van a hacer. No. Porque, a ver, no son tontos, saben que eso no funciona. A ver, insisto, toda esta gente que está acá en el chat, celebrando el comunismo, ellos saben que no funciona. ¿Por qué ustedes se piensan que la gente no quiere ir a vivir a Cuba y sí quiere ir a vivir a Estados Unidos? Bueno, porque saben que una cosa funciona y la otra no. Esta gente, si ellos pensaran que en Cuba encontrarían una vida buena, se irían mañana a Cuba, ni lo pensarían. Como hay tanta gente dispuesta incluso a cruzar un muro, trepar un muro, cruzar el desierto, ¿sí? O cruzar el mar para poder llegar a los Estados Unidos. Pero estos tipos, como, a ver, insisto, son malas personas, porque saben que no funciona, pero lo quieren igual, porque odian tanto al prójimo, odian tanto a la vida, odian tanto al otro, que necesitan verlo perecer. Lo propio de un resentido social es precisamente eso, es que están dispuestos a recibir daño personal con tal de que el otro sufra también. Y ese es el peor tipo de personas, son los más peligrosos de todos, porque si fuesen comunistas convencidos de verdad y ellos pensaran de verdad que esto funciona y que el comunismo trae buena salud, que el comunismo trae buena educación, que el comunismo trae una vida próspera, no sería gente peligrosa. Si ellos realmente pensaran esto, no sería gente peligrosa, porque sería gente que ya hubiese hecho sus maletas y ya se hubiese ido a Cuba hace rato, ya se hubiese ido a Venezuela hace rato. Pero no es el caso. Ellos saben que no funcionan, pero lo quieren igual, porque tienen sed de destrucción. Ellos quieren destruirnos y por eso es que tenemos que tomarlos como los enemigos que son, porque ellos nos toman a nosotros como enemigos y nosotros los tomamos a ellos, bueno, son personas que piensan distinto. No, no piensan distinto, son personas que te quieren ver reventado, que te quieren ver esclavo. Bueno, fuera de son este los punto... mejores aliados. Son los mejores aliados que tiene el comunismo. Exacto. Lenin le llamaba tontos útiles. Sí, exactamente, son los famosos tontos útiles. Él le llamaba así porque sabía que son personas que van a servirle a su programa, a su proyecto maquiavélico, y sin embargo él no los tiene empleados. Estos que tú decías que están con el iPhone y con la Mac y qué sé yo, y en el Starbucks, hay una amiga mía que le dice que son comunistas de Starbucks, comunistas de una gran cadena norteamericana. Imagínate tú. Entonces, esta gente le hace el trabajo fácil. Y además, quiero decirte que son los que atentan no solamente contra sí mismos, contra su familia, contra su madre, contra sus amigos, contra sus hijos. Le dejan un mundo maquiavélico, miserable, como es Cuba, a sus hijos. ¿Con qué cara tú le vas a mirar a tus hijos teniendo 70 años y haberle dicho que esto fue la revolución que yo te construí? Cuando tus hijos te pregunten, pero tú, papá, tú dejaste todo eso, y ese es un problema grave que hay hoy en Cuba. La generación que tiene 30, 40 años le está diciendo a sus padres, pero ¿cómo tú pudiste apoyar esto durante tanto tiempo? ¿Cómo no te levantaste? ¿Cómo no rompiste el miedo aunque te hubiesen matado? Pero es que ahora mismo te están matando y me están matando a mí. Es un problema social muy grande, de conciencia social, y todo este despertar que está viendo ahora viene por eso, porque es un proceso evolutivo en el cual la gente se está soltando las amarras y está yendo hacia lo más importante que tiene el ser humano, que es la libertad. Sin libertad, el ser humano no puede tener absolutamente nada, porque sin libertad no hay personas sin libertad. Son colectivos mandados, gobernados, adoctrinados por un grupo estatal, por el Estado, que es lo que en estos regímenes sustituye a Dios en todo concepto, más allá de cualquier tipo de fanatismo religioso, pero es un concepto, y a partir de ahí te dicen que el Estado es todopoderoso y va a hacer de tu vida algo bueno, y es mentira. Entonces, de verdad, a todos los miles de personas que nos están viendo en tu canal, le digo que le agradezco tanto como te agradezco a ti,
que nos den esta posibilidad. ¿Por qué, Agustín? Porque el Internet es lo que va a salvar a los cubanos. Hay, Sí, hay personas aquí que están pidiendo eso. Nuestro amigo que te invitó a su programa, Antonio Rodríguez, hace poco, ojalá lo invites en estos días para que te aclare esto que te voy a contar, que es una campaña. Hace 3 años, Rodiles investigó cómo poner, él es físico matemático, y aunque no es su especialidad las telecomunicaciones, algo de eso sabe, y se reunió con varias personas aquí que sí saben cómo hacer eso, con empresarios, con personas que pudieran hacer realidad el proyecto, de mandar una señal desde acá, desde satélites, de diferentes lugares, a Cuba libre, una señal para que la gente se conecte al Internet libremente, no enviar mensajes ni propagandísticos ni nada, no, sencillamente para que la gente tenga en su teléfono y en su casa Internet libre, porque el gobierno cubano, que es un régimen dictatorial, le quita el Internet a las personas cuando quiere, aunque le paguen. Tú te imaginas que todas las personas que nos están escuchando en Argentina y en los países libres pagan su compañía como se llame la compañía, y la compañía te dice un día, te la corto porque estás hablando mal. No puedes criticar al gobierno porque si no te quito el internet que tú me pagaste. Bueno, todo eso existe en Cuba y además te caen a palo. Te meten preso o te matan. Entonces, él estuvo tratando hace 3 años de levantar ese proyecto para darle internet, porque estaba claro que con el internet en la mano no hubieran matado esas protestas, no claro. hubieran seguido, porque una inspira a la otra, y dejó un Ujú. momento que no pudo inspirar más porque cortaron el servicio, porque la gente no tiene cómo denunciar los crímenes. Y cuando los criminales se vean en las noticias del mundo entero, en los canales y en las redes sociales del mundo entero, cuando vean su rostro, van a tener miedo de seguir reprimiendo. Lo que hace falta es llevar internet libre para Cuba. Por eso esa campaña que hizo Estado de Sal con mi amigo Antonio Rodríguez, que casualmente está en Estados Unidos en estos días, vino con la madre hace unos meses y no se ha podido regresar por los impedimentos del coronavirus y todo eso. Él quería hacer esto. Internet libre para todos los cubanos. Free Internet for all Cubans se llamaba la campaña. Y hace 3 días me dijo que la está relanzando. Bueno, yo te había enviado un video y no pudimos ponernos en un mensaje para que también nos ayudaras con un video difundiendo eso, para que la gente le pida a los políticos de su país, a los políticos norteamericanos, que envíen internet libre para Cuba, para que la gente se pueda defender. Cuando esto suceda, Agustín, habrá sido el comienzo del fin de la dictadura de verdad, y el fin de la dictadura cubana, que será la libertad de Cuba, será el fin del castrochavismo, será el fin de la subversión en Latinoamérica, será el fin de la pobreza, de miseria, de la inmensa miseria que hay en Venezuela, de los crímenes que hay allí en Nicaragua, de la subversión en Argentina y en Chile y en Colombia. Tienen que ayudarnos en este momento. Hace 60 años que no hemos tenido una ayuda real. Ahora lo que pedimos es internet libre para Cuba y nosotros vamos a resolver el problema. Y resolviendo ese problema, vamos a traer la paz de verdad, no la que trae la ONU, la paz de verdad, Ujú, sin ujú. manipulación a toda Latinoamérica. Se los aseguro, y creo que esta explicación es bastante clara para que la gente lo entienda. Te pido que nos ayudes tú también, que eres una voz súper autorizada y además que eres un gran amigo de la libertad, a que nos ayudes con eso. Hasta acá llegamos entonces, Luis. Gracias por tu mensaje final. Por supuesto, vos lo sabés, ustedes cuentan conmigo, no desde ahora, cuentan conmigo desde hace muchos, muchos años que yo estoy también dando mi lucha por la libertad de Cuba. De hecho, yo conocí a Luis en ese contexto, en los Estados Unidos, hace bastante. Creo que fue en el año 2016. En el año 2016 creo que nos conocimos, si mal no recuerdo. Fue el 2016. año en que sacaste el libro. Salió el libro y al poquito tiempo viniste. 2016, 2016. Y a tantos amigos cubanos en Miami con los que también he tenido amistad, Armando Valladares, Carlos Alberto Montaner. Bueno, yo incluso estuve con Uber Matos, uno de los comandantes de la Revolución Cubana, que después fue apresado por Fidel Castro durante más de 20 años y que fue un ícono de la lucha por la libertad en Cuba. Bueno, en fin, sí, tengo muchos amigos cubanos que están dando esta lucha desde hace muchos años, así que ustedes saben que cuentan conmigo, todo mi respaldo, tienen mis redes y mis
redes sociales, mis medios de comunicación a disposición de todo lo que necesiten. Contá con el video que me has pedido y vamos a ir cerrando acá esta transmisión porque ya nos hemos pasado 5 minutos. Gracias a vos por toda la información que nos has dado, como el asunto de la patriada que está teniendo lugar en Cuba es inorgánica, es espontánea, esto es una cuestión de tiempo. Yo creo que ahora hay una carrera contra el tiempo, esto tiene que mantenerse vivo, el fuego de la revuelta tiene que alimentarse constantemente, porque si no se alimenta es como una fogata, ¿no? Se va a ir apagando. Entonces esto es una carrera contra el tiempo, hay que mantenerlo encendido y es muy difícil cuando no está organizado, cuando es espontáneo como esto que está pasando. Así que tomen conciencia los cubanos de que este fuego tiene que mantenerse encendido y eso va a costar trabajo, va a costar lágrimas, va a costar sangre incluso, pero esta es una oportunidad que uno no sabe realmente cuántos años harían falta para que se repita. Es ahora o nunca. La patria llama ahora. Entonces hay que responder ese llamado. Para los miembros de las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas que pueden estar viendo este video de alguna casualidad o algún familiar de ellos o algún amigo de ellos o algún conocido de ellos, por favor no repriman al pueblo. Pónganse del lado del pueblo y vayan contra la tiranía. Vayan contra la tiranía, esa tiranía no tiene futuro. No se hundan con la tiranía. Este es el momento de darse vuelta y apoyar al pueblo y levantarse no contra el pueblo, sino contra los tiranos. Entonces, bajen las armas contra el pueblo y en todo caso, levántenla contra los tiranos. Ese es el mensaje final, estratégico, que hay que dar a la gente que siga, que la victoria es posible. No vamos a decir que es segura, es posible y todo depende de que ese fuego que ya se ha encendido se pueda mantener. Luis, muchísimas gracias. Muchas gracias a la gente que ha estado del otro lado. Por favor, viralicen este video porque como habrán escuchado, es muy importante la información que acá se ha brindado para informar bien a la gente y mantener esa llama encendida. Espero lo mejor para tu pueblo, Luis, y te mando un abrazo enorme. Gracias por haber estado acá. Gracias a ti, hermano, gracias a ti. Te seguiré mandando y pondré en las redes sociales mías videos directamente llegados de Cuba para que nadie diga que la gente está mintiendo o que tú o que yo somos personas de derecha, que esto, que si lo otro. Yo te estaré mandando a ti videos, me comprometo contigo en hacerlo, estaré poniendo en mis redes sociales para que la gente vea. Tan importante tu canal para que se sepa la verdad. Muchas gracias a ti y a toda la gente. Sigan a Luis Leonel León, Twitter y YouTube. Síganlo para también tener los videos de primera mano. Un abrazo enorme. Gracias a todos por estar del otro lado. Hasta la próxima.